qué significa la comida de un novio. Nuestros sabios dijeron, alguien que disfruta de la comida de un novio y no lo alegra, transgrede en 5 voces. Debemos entender por qué esta comida se llama la comida del novio y no la comida de la novia. En lo que respecta a Jacob, encontramos en la Torá que Labán hizo la comida y no Jacob. Como está escrito, y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Con respecto a los bailes en la boda, vemos lo contrario. Nuestros sabios no decían cómo bailar ante el novio, sino cómo bailar ante la novia. Estas son sus palabras. ¿Cómo se baila ante la novia? La casa de Shammai dice, la novia tal como es. Y le dijo la casa de Hillel, una novia bella y piadosa. La casa de Shammai le dijo a la casa de Hillel, y si es coja o ciega, le dicen, ¿una novia bella y piadosa? Pero la Torá dijo, mantente alejado de las palabras falsas. La casa de Hillel le dijo a la casa de Shammai, según las palabras de ustedes, alguien que hace un mal negocio en el mercado, ¿debería elogiarlo ante él o criticarlo ante él? Es decir, debe alabarlo ante él. En consecuencia, los sabios dijeron, la opinión de uno siempre debe mezclarse con las personas. Para entender estos 2 escritos, debemos interpretar esto en el trabajo. La novia significa el tiempo del exilio, un tiempo de trabajo en ocultación del rostro, cuando el amor del Creador y la gloria de la grandeza del Creador no brillan para Él y están siempre ante Él. Y Él no descenderá desde su grado, sino que siempre ascenderá cada vez más alto. Más bien, la persona está en el ocultamiento del rostro llamado el tiempo del exilio. Esto significa que todavía está bajo el control de las naciones del mundo, que es el deseo de recibir para sí mismo. Esto significa que mientras no salga de la autoridad del deseo de recibir, el simsum y el ocultamiento están todavía sobre él. Cada vez que debe sobreponerse al ocultamiento, ve la guía del Creador y dice que Él es realmente bueno y que hace el bien, y que todo lo que recibe del Creador es bueno. Naturalmente, debe estar agradecido y alabar al Creador desde el fondo del corazón por darle abundancia. En ese sentido, a veces tiene el poder de sobreponerse a lo que ve. Y entonces dice, como está escrito, tienen ojos y no ven. Pero esto es solo durante el ascenso. Pero luego, los pensamientos del deseo de recibir vienen a él y le exigen ver y estar de acuerdo por encima de la razón, en que esto es realmente así, que todo lo que él está recibiendo del Creador es bueno. El cuerpo no le permite creer esto y por eso desciende de su grado. Aunque sabe que la forma de salir de un estado de descenso es a través de la plegaria, en ese momento no tiene ninguna fuerza para orar.
Sin embargo, existe una regla, que para cualquier cosa que una persona necesite, debe orar al Creador, por lo que también debe orar por su incapacidad para orar. Pero a veces ni siquiera tiene la fuerza para orar por esto. Por lo tanto, en ese estado la persona está en completo descenso. Sin embargo, a veces la persona decae hasta el punto en que olvida y no siente que está en un descenso. Como hemos dicho varias veces, la persona cae tan bajo que permanece inconsciente. Es decir, en ese momento no tiene conciencia de que está en el inframundo. Solo luego, una vez que se recupera, ve que está en el punto más bajo y ni siquiera tiene el poder de orar. En ese momento, una persona debe sobreponerse y decir: ahora puedo decir de todo corazón el canto de los ascensos. Desde las profundidades te he invocado, Señor. Ya que es imposible estar más abajo en la tierra que yo. Ciertamente, si pregunta desde un estado de verdad, y en ese momento ve que a menos que el Creador lo ayude, está perdido. Y verá que no puede hacer nada por sus propias fuerzas. Por lo tanto, entonces debe decirle al Creador: ni siquiera puedo orar para que tú me salves. Por lo tanto, solo tú puedes salvarme. Entonces él dice: desde el lugar estrecho te he llamado, Señor. Respóndeme en la gran extensión, Señor. A través de los descensos y ascensos se forma una carencia y una necesidad de ayuda por parte del Creador en una persona. Luego, cada vez, los kelim, vasijas, se revelan en el hombre para que el Creador los llene. Está escrito en el Sulam, el comentario sobre el Zohar: los días del exilio se llaman noche, ya que este es el momento del ocultamiento de su rostro de los hijos de Israel. En ese momento, todas las fuerzas de separación controlan a los trabajadores del Creador. Sin embargo, precisamente en ese momento, la novia se une a su esposo a través de la Torá y las misbot de los justos, quienes en ese momento son considerados como los partidarios de la Torá. Todos los grados sublimes se llaman los secretos de la Torá. Son revelados por medio de ellos, y es por eso que son llamados aquellos que los hacen, porque es como si hicieran la Torá. Vemos que novia es el nombre del trabajo durante el exilio, cuando hay ocultamiento de su rostro. En ese momento, todas las fuerzas de separación controlan a una persona, lo que significa que le llegan pensamientos que lo hacen sentir separado del Creador. En ese momento se enfrenta a un dilema. Uno, o se escapa del trabajo y se separa completamente de la Kedushá, de la santidad, o dos, hace todo lo que puede para que el Creador lo ayude a salvarse de estos pensamientos. Es decir, si el Creador iluminara su rostro,
no habría lugar para el control de las fuerzas de separación. Esto significa que no necesita rezar para que estos pensamientos se aparten de él. En su lugar, debe pedirle al Creador que le muestre su rostro, que no le oculte su rostro. Es decir, si le ora al Creador para que estos pensamientos se aparten de él, entonces no ha ganado nada de las fuerzas de la separación y regresará al estado en que se encontraba antes de que los pensamientos de las fuerzas de la separación le llegasen. Por eso, no ha ganado nada. Esto se considera como sufrimiento en vano. Pero si le pide al Creador que le muestre su rostro para que se rindan las fuerzas de la separación, entonces se ha elevado en grado al ser recompensado con la cercanía del Creador. De esto se deduce que novia es el trabajo de asumir el yugo del reino de los cielos, considerada como fe en el Creador. Frente a esto están las fuerzas de separación, que no permiten que una persona crea en el Creador por encima de la razón. Más bien, de acuerdo con los mandatos de la mente externa, las fuerzas de separación separan a la persona del Creador. Por lo tanto, hay ascensos y descensos en estos estados, debido a que toda la base de la fe está por encima de la razón. En consecuencia, las fuerzas de separación tienen espacio, lo que significa que no permiten que una persona vaya en contra de la razón. De acuerdo con esto deberíamos interpretar lo que preguntamos. ¿Por qué en lo concerniente a la novia nuestros sabios dijeron, ¿cómo puede uno bailar ante la novia? En lo que concierne al baile, vemos que cuando bailamos, las personas suben y bajan, y algunas veces caen hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Esto es, las caídas durante la danza son hacia las 6 direcciones. Las caídas ocurren de manera que la persona sentirá la necesidad de la ayuda del Creador. Es decir, esto ha sido hecho a propósito, de manera que la persona no será capaz de salir del control que las naciones del mundo en su interior por sí mismo, sin la ayuda del Creador. Pero, ¿por qué el Creador desea que la persona pida ayuda de él? Es como ha dicho Valhasulam, en tanto una persona no tiene la necesidad ni la urgencia de obtener Nefesh Ruach Neshama, Naran, que el Creador quiere darle a la persona, y en tanto el hombre está contento con poco, mediante la solicitud de ayuda, la ayuda que el Creador le otorga a él es Naran, Nefesh Ruach Neshama, como está escrito en el Zohar. Aquel que viene a purificarse es ayudado. Y luego dice, ¿con qué es ayudado? Con un alma santa. Esto significa que cada vez que quiere estar más puro, recibe ayuda a través de un alma superior. De ello se deduce que, de acuerdo con la solicitud de ayuda de arriba, esta es la causa por la que recibirá un grado más alto cada vez. Y de este modo recibirá su Naran.
Por esta razón, el afán del Creador para que pidamos su ayuda hace que tengamos que extender un grado más elevado cada vez. Ahora podemos entender por qué preguntaron acerca de la novia. ¿Cómo baila uno ante la novia y no ante el novio? Esto se debe a que bailar significa ascensos y descensos que se aplican durante el exilio, llamado ocultamiento de su rostro. Cuando las fuerzas de la separación gobiernan, sin embargo, la pregunta es, ¿qué causa la existencia de ascensos y descensos? En esto hay una disputa entre Beit Shammai y Bet Hillel. Beit Shammai, la casa de Shammai, dice, la novia tal como es decir, en la medida del sabor que él siente en el trabajo, debe sobreponerse y decir, aunque no sienta su importancia, aún así asumo el reino del cielo con fe por encima de la razón. Y decir, cómo quiero trabajar y servir al Creador, servir al Rey, no me importa qué sabor siento en este trabajo. Más bien, todo debe estar por encima de la razón. Es decir, una persona debe decir que está de acuerdo en hacer la obra sagrada, incluso si sigo con este sabor toda mi vida. Esto se llama la novia tal como es. Como dijo Valhasulam en el ensayo El orden en el trabajo, debemos creer con fe que el Creador es el supervisor, solo con el discernimiento de la fe. Es decir, aunque la fe tiene menor importancia que su comprensión dentro de la razón, Él elige caminar por este camino. Además, no va por encima de la razón porque no tenga otra opción. Más bien, incluso si se le da conocimiento, él elige ir por encima de la razón. Esto se llama la novia tal como es. En otras palabras, él asume el reino de los cielos a pesar de que no tiene ningún sentimiento de la importancia de cómo se debe sentir cuando se sirve a un rey grande e importante. Más bien, no le importa lo que está sintiendo, sino que asume todo con gran alegría. Sin embargo, dado que todo está por encima de la razón, hay ascensos y descensos en este trabajo. Por lo tanto, durante el trabajo en el estado de una novia, hay ascensos y descensos que se llaman danzas. Beit Hillel dice que la danza no es necesariamente según la opinión de Beit Shammai, quien dice que debemos decir la novia tal como es, lo que significa que él la asume, aunque ella es de poca importancia para él, y que solo de esta manera hay ascensos y descensos llamados danzas. Más bien, desde nuestro punto de vista, no debemos ser tan estrictos con respecto a aquellos trabajadores que quieren asumir la fe de una manera que tienen tan poca importancia. En vez de esto, deberíamos aceptar la fe en la forma en que él no se fijará en lo que siente, sino que debería decir que la novia es tanto bella como llena de gracia.
Llena de gracia significa que un hilo de Gesed se extiende sobre ella. Si él no siente, es porque todavía no es merecedor de sentir, sino luego de que vea realmente su belleza, cuán bella y llena de gracia es ella. Y entonces, en tanto ahora no posee ese sentimiento, existe el asunto de los ascensos y descensos, que son llamados danzas en el trabajo. Resulta que esto se aplica solo cuando el trabajo está en un estado de novia. Por eso, nuestros sabios dijeron, ¿cómo baila uno ante la novia? Y no se dijo, ¿cómo baila uno ante el novio? Pero cuando se habla de una comida, se llama comida de un novio y no comida de una novia. Porque una comida es como nuestros sabios dijeron, el que trabaja en la víspera de Shabbat, come en Shabbat. Pero el que no trabajó en la víspera de Shabbat, ¿de dónde va a comer en Shabbat? Ya que Shabbat es el propósito de la creación del cielo y la tierra. Shabbat es un momento de recepción del deleite y del placer, que es el propósito final de la creación. Por esta razón, Shabbat se llama el propósito de la creación del cielo y la tierra. La entrega de deleite y placer pertenece al novio, que se refiere al Creador, quien da deleite y placer a las criaturas. El Creador se llama novio, después de lo que dijeron nuestros sabios. Desciende en grado y elige una esposa. Un novio significa que debe descender a un grado inferior y recibir una esposa, como está escrito en el libro Matan Torah. Y el Señor descendió a la cima de la montaña. Con respecto al descenso, el Creador fue un novio de la palabra descender de grado. Debemos interpretar el significado de descenso con respecto al Creador. ¿Cómo se explica en las palabras del Ari? Para que los seres creados puedan recibir su luz, hubo muchas restricciones y disminuciones de la luz hasta que fue adecuada para el alcance de los inferiores. Si la luz es demasiado grande, los inferiores no podrán recibir su abundancia, porque se anulan ante la luz como una vela ante una antorcha. Para el Creador, esto se llama descender, como al descender de su grandeza. En otras palabras, los inferiores no son dignos de ver su grandeza. Más bien, cada uno lo hace de acuerdo con su capacidad, hasta el punto en que el simsum, la restricción, se retira de él y se revela la luz. En este sentido, el Creador se llama novio, cuando toma al pueblo de Israel como novia, para darle todo lo que necesita. Como está escrito en la Ketubá, una carta formal que describe las responsabilidades del novio a la novia, que el novio le da a la novia: trabajaré y respetaré y alimentaré y te proveeré, te vestiré y te sostendré. En otras palabras, cuando el Creador toma al pueblo de Israel como una novia, Él le dará todo lo que necesita. Esto se llama comida de un novio. Cuando el Creador, que es el novio de las palabras de grado inferior, nutre y provee a los seres creados.
Es decir, él debe rebajarse para dar a cada uno de acuerdo a su alcance, ya que debido a esto, todas las restricciones tuvieron lugar, y de esto viene todo el asunto de la multiplicidad de nombres. Claramente, cuando una persona recibe deleite y placer del Creador, no se puede decir que en ese estado, durante la recepción de la abundancia, habrá ascensos y descensos. Esto ocurre solo cuando una persona está en un estado de ocultación del rostro, cuando debe superar lo que siente y decir que el Creador es bueno y hace el bien, y uno no siempre puede hacerlo. Pero durante la recepción del deleite y del placer, es imposible tener estados de descenso que se llaman danzas. Por eso, no dijeron, ¿cómo baila uno ante el novio? Ya que el Creador se llama un novio cuando él toma a la novia. Cuando hay unificación entre el novio y la novia, y unión significa equivalencia de forma. Es decir, cuando el pueblo de Israel en su conjunto o un solo individuo logra una equivalencia de forma, esto se llama unificación. En ese momento, el ocultamiento del rostro se aleja y cada uno recibe la revelación del rostro del Creador. A esto se le llama la comida de un novio. Por eso dijeron que allí, con el novio, el trabajo se recibe de una manera diferente en ese momento, lo que significa que debemos deleitar al novio. Sin embargo, debemos entender lo que decían nuestros sabios. Alguien que disfruta de la comida de un novio y no lo alegra, transgrede en 5 voces. Pero si él lo alegra, ¿cuál es su recompensa? Rabbi Yehoshua ben Levi dijo, se le recompensa con la Torá que se da en 5 voces. Deberíamos entender lo que simboliza la comida del novio en el trabajo, que cualquiera que disfrute la comida de un novio debe deleitarlo. En corporeidad es difícil entender por qué necesitamos deleitar al novio. ¿No está ya feliz? ¿Quién lo obligó a ser novio? Por supuesto, él es feliz, como está escrito, como la alegría de un novio con una novia. En corporeidad, ciertamente hay respuestas a esto. ¿Pero qué implica esto para nosotros en el trabajo? El asunto es que se sabe que todo nuestro trabajo es lograr la equivalencia de forma a través de la observación de la Torá y las Mitzvot. Es decir, debemos llegar a un estado en el que todo nuestro trabajo deba ser para poder alegrar al Creador y no a nosotros mismos. El estado de este trabajo se llama novia, es decir, que hay ascensos y descensos allí, llamados danzas. Luego, cuando se completa este trabajo por parte del inferior, se considera como todo lo que está al alcance de tu mano y en tu fuerza para hacer, hazlo. En ese momento se llama la conclusión del trabajo. Este es el significado de novia, jalá, como está escrito, cuando Moshe concluyó, Halot, que es la conclusión del trabajo desde la perspectiva del inferior. En ese momento una persona es recompensada con fe permanente, es decir, ha llegado a un grado en el que todo tu trabajo es en nombre de los cielos.
Por esta razón, la abundancia que recibe en ese momento desde arriba, que se llama la comida del rey, debe recibir la abundancia con el fin de otorgar y no en beneficio propio. En otras palabras, en ese momento debe estar dispuesto a decir que este placer que recibe no es porque quiera deleitarse, sino porque quiere alegrar al Creador, porque el Creador creó el mundo para hacer el bien a sus creaciones. Si él no recibe el deleite y el placer, su intención no se llevará a cabo. Por su disfrute ahora, el Creador está disfrutando de su propósito que se revela en la práctica. Resulta que, mediante esto, se observa lo que nuestros sabios decían. Alguien que disfruta de la comida de un novio y no lo alegra, y él sí lo alegra. De hecho, debemos entender lo siguiente. 1. ¿Cómo podemos alegrar al novio? Y 2. ¿Por qué necesitamos alegrar al novio? En el trabajo, ¿cómo se puede decir que el pueblo de Israel debe alegrar al Creador? ¿Se puede decir algo sobre el Creador que Él necesita nuestra alegría, que nosotros lo alegremos? Punto 3. ¿Por qué transgrede 5 voces si no lo alegra? ¿Por qué específicamente son 5 voces? 4. Cualquiera que lo alegre es recompensado. ¿Cuál es su recompensa? Rabí Ben Leví dijo, él es recompensado con la Torá, que fue dada en 5 voces. También debemos entender esto. Cada persona sabe que la recompensa está en el mundo venidero. ¿Por qué dice que la Torá es la recompensa? Parece significar lo contrario, como está escrito en Taná Devei Eliyahu. Cualquiera que recite las leyes cada día tiene garantizado el mundo venidero. De ello se deduce que la recompensa que recibimos por la Torá es el mundo venidero. Pero aquí, Rabbi Yehoshua Ben Leví dice que la recompensa es la Torá. Como se dijo, todo nuestro trabajo es que a través de la observación de la Torá y las Misbot, una persona debe dirigir que con esto logrará la equivalencia de forma. Como está escrito, así como Él es misericordioso, sé tú misericordioso. Este estado se llama una novia. Todo lo que recibimos del Creador, ya sea corporalidad o espiritualidad, más bien todo placer que recibimos del Creador, se llama la comida de un novio. Es decir, todo lo que una persona disfruta se llama una comida. Por esta razón, todos los placeres que una persona recibe del Creador se denominan comida del novio. Al recibir, la persona entra en una desigualdad de forma, lo que causa la separación, y en este discernimiento hubo simsum y ocultamiento, restricción y ocultamiento, por lo que la luz de su rostro no se revela en un lugar de separación. El Creador le da algo para disfrutar, y si el Creador le da algo, debe recibir de esto un ascenso en grado. Es decir, debería estar más cerca de la Kedushá, santidad, ya que ahora está mejor calificado para creer que el Creador es bueno y hace el bien. Por eso tuvo que asumir el amor del Creador, ya que Él alimenta y provee.
La evidencia de esto es que ahora recibe nutrientes. El cuerpo existe y lleva una vida feliz, no necesariamente de comer y beber. Más bien, una persona también necesita nutrientes que pertenecen al espíritu del hombre, es decir, respeto, conocimiento y trabajo del Creador. Cada uno, de acuerdo con su propio espíritu, necesita cosas que eleven su espíritu. Todo esto se llama nutrientes. Por esta razón, cualquier placer que el hombre reciba del Creador hará que una persona se acerque más a la Kedushá. Pero de hecho, mediante esto, alguien crece más debido a la disparidad de forma que resulta de la recepción del placer. Por esta razón, si el hombre, mientras recibe el placer del Creador, trata de alegrar al Rey en ello que recibe con el fin de otorgar al Creador, y su alegría es porque trata de tener la intención con el fin de dar contento a su Hacedor, por medio de esto obtiene un kli, vasija, de otorgamiento, con el que alegra al Creador, porque el propósito de la creación es beneficiar. Esto deleita al Creador, ya que ahora el Creador puede dar deleite y placer al hombre, ya que el hombre ahora puede recibir con el fin de otorgar. Entonces el versículo, el Señor se deleita en sus obras, se hace realidad, es decir, con la obra de la creación, porque su deseo es hacer el bien a sus creaciones. Debido al simsum, a la restricción, el Creador tuvo que ocultarse de sus creaciones. Pero cuando una persona aspira mientras recibe el placer de recibirlo en beneficio del Creador, esto le da al Creador el placer de otorgar a las criaturas. Resulta que, a partir de cada placer que recibe con el fin de beneficiar al Creador, crea dentro de él un kli llamado recibir con el fin de otorgar. Cuando ese kli crece en él, después de cada ofrenda, ¿cuál será su recompensa del crecimiento de los kelim, de los vasijas, que serán para otorgar? Su recompensa será que luego será recompensado con la Torá, llamada los nombres del Creador, ya que ahora lo que recibe será para otorgar. De ello se deduce que la recompensa será la Torá, como dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Es decir, ¿qué sucederá una vez que una persona haya sido recompensada con un grado en el que pueda deleitar al Rey, cuando solo quiere traer contento a su Hacedor? ¿Y cuál es su recompensa? No significa que la persona deba recibir una recompensa por alegrar al Creador. Más bien, él dice que su recompensa es que puede alegrar al Rey. ¿Cómo alegra al Rey? Al recibir la Torá. Hacer el bien a sus creaciones es el beneficio que el Creador quiere dar a los seres creados. Es la revelación de su divinidad a las criaturas. Esto se llama Torá.
que significa Torah como en los nombres del Creador. Resulta que su recompensa es que el Creador le puede dar la Torah, ya que el Creador disfruta de esta dación y esto lo alegra a él. Resulta que alguien que disfruta la comida de un novio y no lo alegra, significa que todavía está inmerso en el amor propio y aún no puede decir que todo lo que hace es solo en beneficio del Creador. Entonces, el Creador no puede darle la Torah, ya que todo iría a la Sitra Achra, en arameo, el otro lado. Es por esto que dijeron que él transgrede en 5 voces. Se sabe que 5 Bejinot, discernimientos, contienen todos los mundos y todos los grados, que aparecen como los nombres del Creador. Estas son la punta de la Yud y las 4 letras Yud Hei Vav Hei. En los mundos se llaman Ak y Avia, y en las almas se llaman Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Por lo tanto, el significado de transgrede en 5 voces es que hace que las 5 Bejinot mencionadas anteriormente no se manifiesten, porque no están tratando de lograr la intención de que todas las acciones sean solo en beneficio del Creador y no en beneficio propio. Se considera que, aunque debe trabajar para deleitar al Creador, solo se preocupa por alegrarse a sí mismo. De por sí, evita que la abundancia superior se revele. Resulta que el hombre impide la abundancia abajo. Esto se considera que donde el hombre debió esforzarse para hacer que la gloria del cielo se revelara, lo que se llama la revelación de su divinidad a sus creaciones, que es el propósito de la creación, el hombre está haciendo cosas que impiden que la gloria del Creador sea revelada. En cambio, la gloria de la Sitra Achra se revela y la Shejinah, divinidad, permanece en el polvo. Esto es llamado la Shejinah en el exilio, bajo las naciones del mundo, dentro de cada persona. Es decir, en lugar de tratar de hacer que se revele el bueno que hace el bien y de que se retire el ocultamiento por medio de dirigir con el fin de otorgar, hace que las naciones del mundo se eleven cada vez más dentro de él. Las naciones del mundo son el deseo de recibir para uno mismo. Cuando trabajamos para ello, gana fuerza y se manifiesta su cualidad. Entonces Israel, en el hombre, desciende por debajo de él y esto se llama transgrede en 5 voces. Pero si trabajamos con el fin de otorgar, la Kedushá gana poder y gobierna. Quien disfruta de las comidas de un novio y su intención es alegrarlo, significa que su recompensa es que se le otorgó el privilegio de deleitar al Creador. El signo de la recompensa, es decir, la manera de saber que su intención es verdaderamente alegrar al Creador. Es como dijo Rabí Yehoshua ben Levi, que su recompensa es la Torah. Si es recompensado con la Torah, es decir, si su intención es realmente únicamente para alegrar al rey, y esta es su única recompensa,
El simsum y el ocultamiento se retiran de por sí y debe ser recompensado con la revelación de la luz de su rostro. Esto se llama la Torá de sus nombres, llamada la revelación de su divinidad a sus criaturas. Resulta que novia es el trabajo de la fe, que significa la aceptación del yugo del reino de los cielos. Pero aquí hay una cuestión de ascensos y descensos, es decir, lo que una persona debe dar al Creador, que es la rendición incondicional. En otras palabras, si una persona asume la fe por encima de la razón, aunque no tenga sentimientos ni entusiasmo por asumir el yugo del reino de los cielos, sin embargo, acepta este estado y dice que seguramente es la voluntad del Creador y que trabajará y le servirá en esta bajeza, por lo que no le importa la emoción que siente por esta fe, porque de sí mismo, es decir, su propio beneficio, no se preocupa, sino solo del beneficio del Creador. Si el Creador quiere que permanezca en ese estado, acepta esto incondicionalmente. Esto se llama rendición incondicional. En ese sentido, la fe se llama abajo, lo que significa que es de menor importancia para el hombre. Es como está escrito en el libro El fruto de los sabios. La fe significa abajo, ya que es de poca importancia. Por esta razón, cuando la fe es arrojada al suelo, es decir, cuando no se valora la grandeza de la fe, se convierte en una serpiente. En otras palabras, en ese estado, una persona se vuelve peor que cuando comenzó el trabajo de la fe. Antes de esto, era considerado inanimado de santidad. Era considerado inanimado de santidad aún y no le faltaba fe. Pero ahora que ha comenzado a asumir la fe por encima de la razón, su fe carece de importancia, porque su razón no le permite creer sin razón. Por lo tanto, cae en la clipá, cáscaras de la serpiente. Por lo tanto, cuando desea entrar a Kedushá, a la santidad, la agarra por la cola, donde cola es el último discernimiento en todo. En otras palabras, acepta la fe con toda su humildad, es decir, por encima de la razón. En ese momento se convierte en una vara. Él interpreta allí que en las manos del Redentor había una vara. Este es el significado de el pastor fiel, que tiene una vara en la mano para dirigir los corazones de Israel a su Padre en el cielo. Por el contrario, el novio es el dador. Teniendo en cuenta lo que hace el Creador, su cualidad es hacer el bien a sus creaciones. Por eso se llama la comida del novio, como decían, cualquiera que disfrute la comida del novio.